El día de hoy vamos a ver la primera parte de un estudio que se llama El Día del Señor, las fiestas judías. ¿Ok? El propósito es que a través de las fiestas judías podamos entender cómo es que Dios se manifiesta o se ha manifestado durante este tiempo a la humanidad y cómo será también el final de los tiempos. Es un estudio un poco largo, por lo cual hoy vamos a ver solo una parte y si Dios lo permite, dentro de 8 días podremos ver la segunda parte. No es un secreto que hoy estamos viviendo tiempos complicados. Las guerras, las enfermedades, el hambre, los desastres naturales, el desvarío sexual y la violencia en general son eventos cotidianos en todos los lugares de este mundo. Y aunque es verdad que siempre han existido, nunca antes habían sido tan frecuentes y en varios lugares al mismo tiempo. Un ejemplo, nuestro estado se caracterizaba porque era un estado sin violencia. Y últimamente hemos visto cómo aquí en nuestra ciudad han pasado varias cosas que antes ni siquiera. Acaba de pasar milagrosamente un huracán que no hizo daño a nuestra ciudad y podemos ver el día de hoy cómo ha dejado muertos en su paso por Veracruz. La realidad es que Dios tiene un plan y no quiere decir que nosotros éramos buenas personas por lo cual no nos pasó nada y que los de Veracruz eran malos y que entonces por eso les pasó. Simplemente Dios tiene un plan en medio de todo esto. Pero la realidad es que los hombres siempre han rechazado a Dios. Y aunque hay muchas personas que profesan creer en Él, la realidad es que esto no los exime de que en el fondo de su ser han rechazado la autoridad de Dios en sus vidas. El que uno piensa o piense que cree en Dios no quiere decir que Dios esté en el control de su vida. Los hombres han rechazado la autoridad de Dios. El pecado y la maldad es un cáncer que no deja de crecer. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para detenerlo, ni mucho menos para cambiarlo. Todos los pecados tienen consecuencias atroces. Y justamente todo lo que estamos viviendo es el resultado del pecado y la maldad del hombre. Y esto es la consecuencia por haber rechazado a Dios con respecto a su palabra y su doctrina. Fíjate bien, hoy el ateísmo está creciendo, pero yo no te hablo de ese rechazo a Dios. Hay personas que creen en Dios, pero creen en un Dios a su manera. Acomodan a Dios según sus concupiscencias, según sus maldades. Y los que dicen creer en el Dios de la Biblia rechazan su doctrina. Ok, sí creo que Dios existe, sí creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero vivir su doctrina, bueno, esa es otra cosa. Eso ya no. O sea, el problema es que tanto las personas que dicen ser ateas, las personas que dicen creer en Dios, pero en Dios a su manera, y las personas que dicen creer en el Dios de la Biblia, pero que no viven su doctrina, han rechazado a Dios. El hombre no alcanza a comprender que la perversión, su necedad y su pecado deben ser juzgados. Y estos deben ser juzgados para que el bien triunfe sobre el mal.
La buena noticia es que habrá un tiempo en el cual Dios juzgará el mal y libertará de la condena a los hombres que hayan confiado en Jesucristo, habiéndole permitido transformar su vida por medio de la fe y el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Ya hubo un tiempo donde Dios vino a juzgar el mal y fue en la cruz del Calvario. Pero también habrá un tiempo, en un futuro muy próximo, donde juzgará al mundo impío. Ese tiempo, el cual está cada vez más cerca, es un evento que la Biblia denomina el Día del Señor. El Día del Señor, o aquel día, no es un día de 24 horas. Es un periodo de tiempo el cual abarca varios eventos, desde el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación, el restablecimiento de Israel, el juicio al mundo impío, la condena al anticristo y al falso profeta, el reino de Cristo en la tierra en el milenio, el juicio final y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Este día se caracteriza por el juicio o castigo a los impíos, tanto del pueblo de Israel como de las demás naciones de la tierra. Pero también hace referencia a la salvación o liberación del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, la salvación se refiere a la restauración del pueblo de Israel. Pero en cuanto a la enseñanza revelada en el Nuevo Testamento, en donde ya está completa la doctrina, la salvación se refiere al hecho de que seremos salvados del juicio eterno, que vendrá por culpa del pecado y la maldad originada por el diablo y sus demonios, pero seguida por cada uno de los hombres. En el Nuevo Testamento, la salvación también se extiende a los gentiles de todos los tiempos. Los gentiles son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, estos sucesos, los del Día del Señor, se relacionan con el regreso de Cristo. Y también se le denomina allí el Día de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de Cristo es un suceso que se relaciona con dos eventos. Por una parte, el arrebatamiento, que es el evento en el cual Dios tomará a su iglesia, dando por terminado el periodo de la gracia y surgiendo el periodo de la tribulación que durará 7 años. Y por otra parte, el segundo evento, que es la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo, que es cuando nuestro Señor Jesucristo desciende corporalmente en el monte de los olivos, poniendo fin a la tribulación y condenando a este mundo impío, surgiendo así el reino de Cristo en la tierra por 1000 años. La Biblia es el resultado de la revelación de Dios hacia los hombres, y la máxima revelación es Cristo. Todas las enseñanzas de la Biblia tienen como propósito revelarnos a Cristo. Y nada de lo que está escrito puede interpretarse correctamente sin fijar nuestra mirada en Jesús. De igual manera, para poder interpretar correctamente los sucesos que acontecen en el Día del Señor, es necesario poner los ojos en Cristo y tomar como referencia al pueblo de Israel. Es clave que ubiquemos que Dios escogió a este pueblo para darnos a conocer cómo es que se manifestaría el Cristo en la tierra. Así es, Dios escogió a Israel por medio de Abraham, el patriarca, para que de su descendencia surgiera este pueblo, y este pueblo fuera el portador de la primer voz del Evangelio aquí en la tierra. La ley surgió después de la liberación del pueblo de Israel de la nación de Egipto. Y en ella, Dios le reveló a Israel cómo es que debían relacionarse con él.
pero también les reveló cómo es que Él se iba a manifestar a la humanidad para salvarlos por medio del Mesías. Lo que Israel no entendió es que los había escogido para salvación a toda una humanidad. Ellos, sin darse cuenta, pensaron que la salvación era exclusiva de ellos. Y esto fue un grave error. Y por eso no pudieron entender cuando vino el Mesías por primera vez. ¿Ok? Bueno, sabiendo esto, nosotros debemos entender correctamente para que nosotros podamos entender correctamente los acontecimientos pasados y futuros en cuanto a la manifestación del Mesías en la tierra, es necesario estudiar las fiestas judías. Las fiestas judías tenían como propósito práctico el enseñar al pueblo cómo guardar una correcta relación con Dios. Pero en el sentido profético, tienen como propósito el enseñarnos cómo es que Jesucristo, el Mesías, se revelaría a la humanidad en el cumplimiento de su salvación y de su redención a la humanidad. Así es. Ese es el propósito de la Biblia y también de las fiestas judías, revelarnos a Cristo. Ese es el punto de todo. Cristo es el centro de todo. En el capítulo 23 del libro de Levítico se nos mencionan estas fiestas y cómo es que debían guardarse por el pueblo de Israel. En el estudio de hoy solo veremos las primeras 4 fiestas, pero es importante mencionar cuáles son todas y cada una de ellas. Aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estas fiestas? La primera fiesta es la Pascua. La segunda fiesta es los panes sin levadura. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias o de las gavillas. La cuarta fiesta es Pentecostés o la fiesta de las semanas. Estas 4 son las que vamos a ver hoy. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas, o como se le conoce hoy, el Rosh Hashanah. En realidad el nombre correcto es Yom Teruah, pero bueno, vamos a manejarlo como la fiesta de las trompetas. La sexta fiesta es el día de la expiación o el día del perdón. La séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Por favor, esta vez le voy a pedir a David que me apoye leyendo. Vamos a leer Levítico 23, del 1 al 5, para empezar a estudiar lo que son ya las fiestas como tal. Levítico 23, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok, aquí el versículo 5 nos habla ya sobre la Pascua. En el versículo 1, 2 y 4 nos dice Dios, estas son las fiestas que vamos a celebrar. Pero hace un paréntesis en el versículo 3. Dice el versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. El día de reposo en sí no está dentro de estas 7 fiestas, pero Dios hace un paréntesis para decirnos que hay un día de reposo.
Porque en realidad las fiestas también tienen días de reposo, solemnes. O sea, hay dos tipos de días de reposo. El día de reposo semanal y los días de reposo de las fiestas solemnes. ¿Ok? Pero aquí el objetivo de ese paréntesis es aún más profundo. Porque si tú recuerdas, Jesús dijo estas palabras. Dice, porque el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. O sea, nos está poniendo un paréntesis diciéndonos Dios, para poder entender estas fiestas, primero debes poner tus ojos en Jesús. Porque Él es el Señor aún del día de reposo. Ok, el versículo dice, en el mes primero, el versículo 5, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua se celebra el 14 de Nisán. Y en esta fiesta se sacrificaba un cordero sin defecto. El sacrificio debía ser entre las 2 tardes, o sea, a las 3 p.m. Recuerden que los judíos usan el calendario lunar y no el solar como nosotros. Y además, sus días empiezan con la noche, a las 6 de la tarde de nuestro horario, y no a las 12 de la medianoche como nosotros. También, ellos dividen sus días en vigilias, en días y en tardes. ¿Ok? Bueno, por ahora no vamos a entrar a este detalle. Lo único que quiero que entendamos es que la Pascua se celebra entre las 2 tardes, o sea, a las 3 de la tarde de nuestro horario. Esta fiesta representa la redención del pueblo de Israel por la opresión que vivían en Egipto. ¿Ok? La fiesta de Pascua, Jesucristo la cumplió al morir en la cruz. Justamente el 14 de Nisán, entre las 2 tardes. Jesús es el Cordero Pascual sin pecado, sin defecto y sin mancha que se ofreció como sacrificio para obtener el perdón de nuestros pecados. Con su muerte, Dios derrotó al imperio del diablo y lo exhibió públicamente, venciendo el dominio y la potestad del pecado que ocasiona la muerte eterna. Jesús logró nuestra liberación de la opresión del diablo, de nuestra naturaleza caída y del mundo contrario a Dios. La instrucción de Moisés cuando se instituyó la Pascua era que a los 10 días de ese mes la familia tenía que tomar un cordero y durante 4 días mimarlo, consentirlo. Era inevitable que se enamoraban de ese bebé precioso. Imagínate un corderito. Definitivo te causaba ternura, era juguetón seguramente. Y tenías que tenerlo 4 días mimándolo, para después de 4 días, ya que inevitablemente te habías enamorado del corderito, tenías que sacrificarlo. Bueno, eso es lo que el Padre hizo. Dios el Padre, eso es lo que hizo. Es el símbolo de una eternidad mimando a su Hijo, enamorado completamente de Él, y después haberlo entregado por nosotros. Bueno, vamos a leer, por favor, David, Mateo 27, 45 al 50, donde vamos a ver cómo Jesús cumplió el día y la hora de la Pascua. Mateo 27, 45, 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí,
lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahí está. Jesús cumplió el día y la hora de la Pascua. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así es, Cristo es nuestra Pascua. Vamos a leer también 1 de Pedro 1:19. 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es, Jesús fue sacrificado como el cordero sin mancha y sin contaminación. Y vamos a leer también Colosenses 2, del 13 al 15. David, por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. En el sacrificio de Jesús, Dios venció a todos los principados y a todos los dominios que había sobre nosotros al vivir en pecado. Ok, vamos a leer, por favor, esta es la fiesta de la Pascua como Jesús la cumplió. Ahora vamos a leer Levítico 23, del 6 al 8, donde habla sobre la fiesta de los panes sin levadura. Levítico 23, 6 al 8. Y en los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Así es, bueno, la segunda fiesta es los panes sin levadura. Esta fiesta se celebra el 15 de Nisán, un día después de la Pascua. En esta fiesta se comían panes sin levadura durante 7 días. Y durante estos 7 días se hacía ofrenda encendida a Dios. El día primero y el día 7 eran días de gran solemnidad, o sea, eran días de reposo como especiales, grandes días de reposo. ¿Ok? Se hacía santa convocación en estos días. Esto quiere decir, como les decía hace un momento, que eran días muy especiales de reposo. Aunque es verdad que tenía más relevancia el primero, ya que era el día en el cual empezaba la fiesta. Y al haber celebrado un día antes la Pascua, se representaba que ya estaban consagrados para dicha festividad. Esta fiesta tenía como objetivo el demostrarnos cómo es que debe ser nuestra relación con Dios, libre de levadura, libre de pecado. Esta fiesta, nuestro Señor Jesucristo la cumplió al ofrecerse como el pan sin levadura, el pan que descendió del cielo y que vivió sin pecado delante de Dios. Jesús restableció nuestra relación con Dios
al nunca haber pecado, mostrándonos delante de Dios como panes sin levadura, pero no por nuestra justicia, sino por su gracia inmerecida impartido en el sacrificio de Cristo, la cual nos justifica delante de Él. Jesús logró nuestra comunión por su propia justicia al estar libre de pecado. Al ser el pan sin levadura es que logró nuestra justicia. Vamos a leer, por favor, 1 de Corintios 5, del 6 al 8, por favor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no como la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así es. Vamos a leer, por favor, Juan 6, 33 al 35. Juan 6, 33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es, Jesús es el pan, sin levadura, obviamente. Y el objetivo es que, o mejor dicho, gracias a Él es que nosotros podemos vivir una vida correcta delante de Dios. Pero es por su gracia, no es porque nosotros lo hagamos bien, sino es Él viviendo por nosotros lo que nos va a llevar a tener una vida en santidad. Vamos a leer, por favor, bueno, aquí cumplió Jesús, o así cumplió Jesús, la segunda fiesta, la de los panes sin levadura. Vamos a leer, por favor, Levítico 23, del 9 al 14, que habla sobre la fiesta de las primicias. Levítico 23, del 9 al 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo. La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. La tercera fiesta es las primicias. Esta fiesta, pon mucha atención aquí, esta fiesta se celebra un día después del día de reposo semanal que estaba dentro de la semana de los panes sin levadura. No había un día específico, aunque hay muchos que lo relacionan con el 16 de Nisán. Pero esto no está del todo claro, ya que Dios dejó escrito en la Biblia que debe celebrarse un día después del día de reposo, no un día después del día de reposo de gran solemnidad y de santa convocación de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Ok? En esta fiesta se ofrendaba una gavilla, que es un conjunto de ramas o hierbas, donde se ofrecía la cebada, el trigo y todos los frutos nuevos de la cosecha. Esta fiesta tenía como objetivo ofrendar todo lo dado por Dios, desde el fruto hasta la vida misma. Dios le pedía al pueblo
que debía presentar como ofrenda las primicias, o sea, los primeros frutos de la siega. Jesucristo cumplió esta fiesta al presentarse resucitado de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo, ya que en él no había pecado. Él es la primicia de la resurrección, el primer fruto que venció a la muerte y que nos resucitará en el día postrero, presentándonos limpios delante del Padre. Vamos a leer, por favor, Juan 11:26. Es el 25, por favor. Juan 11:25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección. Así es. Vamos a leer, por favor, si eres tan amable, Primera de Corintios 15, del 22 al 23. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo es la resurrección. Y vamos a leer Primera de Corintios 15, del 22 al 23, por favor. Primera de Corintios 15, 22 al 23. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los dos que son de Cristo en su venida. Así es, bueno, aquí está el cumplimiento de Jesucristo como la fiesta de las primicias. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo es la primicia de la resurrección. ¿Ok? Bueno, aquí es importante explicar algo que en lo personal a mí me encanta. La tradición nos comparte que Jesucristo murió un viernes y que resucitó un lunes por la mañana. La realidad es que esto no puede ser cierto. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jesucristo mismo dijo en Mateo 12:40, lo voy a leer. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jonás 1:17 dice lo siguiente. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, si la tradición nos dice que Jesús murió un viernes al final del día, porque recuerda que acababan a las 6 de la tarde los días judíos, y resucitó el domingo por la mañana, no dan las cuentas. Suponiendo que tomemos en cuenta un día el final del viernes, ok, 1. El sábado es un día completo, 2. Y vamos a suponer que agarramos el principio del día domingo, son 3. ¿Y las 3 noches? Solamente está la noche del viernes y la noche del sábado. No puede ser. Jesucristo dijo que iba a ser 3 días y 3 noches.
Bueno, hay unos que dicen, bueno, murió el jueves, suponiendo que vamos a agarrar las mitades de días, ¿no? Como lo hicimos en el viernes y el domingo del primer ejemplo. Ok, ya para que se cumplan las 3 noches, la noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado. Ok, pero entonces sería la parte del día del jueves, el viernes, el sábado y el domingo. 4 días y 3 noches. No cuadra. La única razón y la única explicación correcta es que Jesucristo murió un miércoles. Y ojo, aquí viene lo interesante. Cuando Jesús hablaba de 3 días y 3 noches, textualmente hablaba de 72 horas. Muy bien. Entonces, si Jesús murió un miércoles casi al terminar el día, o sea, a las 3 de la tarde, porque recuerda que los días judíos terminan a las 6 de la tarde, un día completo es el jueves, al otro día completo es el viernes y al otro día completo es el sábado casi al terminar ese día. ¿Ok? Yo les dije en un principio del estudio que Dios había hecho un paréntesis en el versículo 3, donde decía que 6 días trabajarás y tendrías que guardar el 7º día, porque día de reposo es. Y la Biblia dice que Jesús es Señor aún del día de reposo. Esto nos da un entendimiento claro que Jesús tenía que cumplir también el día de reposo. ¿Cómo? Resucitando ese día. Resucitando en el día de reposo, no el domingo por la mañana. La Biblia, cuando habla de la fiesta de las primicias, explica, fíjate lo que explica la Biblia. Dice que el primer día de la semana, o sea, después del día de reposo, se va a presentar o se va a ofrecer la primicia de los frutos. O sea, ese día es que se presenta. Ese día es que se ofrece. El fruto no se dio ese día y se ofreció ese día. Se ofreció los primeros frutos de la siega el día siguiente al día de reposo semanal. ¿Ok? No que ese día resucitó. La fiesta de las primicias nos dice que ese día, el primer día de la semana, es que debe presentarse esas primicias o esos primeros frutos. ¿Ok? Ahora, muchos dirán, oye, es que la Biblia nos dice en varias ocasiones que Jesús resucitó el domingo por la mañana. Por ejemplo, ahí está el versículo de Marcos 16:9. Si lo leemos ese versículo en la Biblia de la Reina Valera, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. O sea, si tú lees este texto, definitivo yo te diría, no, sí, Jesús resucitó el domingo por la mañana. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Definitivo. Pero entonces, si ese texto lo tomamos como está ahí, en la versión de la Reina Valera, entonces Jesús mintió. Porque dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Y sabemos que no murió un viernes por la mañana, porque no hubiera cumplido la Pascua. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si leemos este mismo texto en la Biblia de las Américas? Solo quiero aclarar algo, o en la Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios es inerrante en su texto original. La traducción de la Reina Valera es una de las traducciones más confiables que puede haber. Pero pudiera haber algún error de interpretación, posiblemente, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. Si leemos ese mismo versículo en la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana,
Jesús se apareció primero a María Magdalena. Cambia todo. Lo que estaba Dios dándonos a entender en la narrativa de Marcos es que el primer día de la semana, muy temprano, se le apareció a María Magdalena. No nos está diciendo que ese día, en la mañana, resucitó Jesús. No, dice, y después de haber resucitado, cambia. Muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena. El objetivo de la narrativa es demostrarnos que Jesucristo cumplió la fiesta de las primicias. ¿Cómo? Presentándose a sus discípulos como resucitado. Pero Él resucitó el sábado, cumpliendo el día de reposo, como dice la Biblia que tenía que ser. Porque Él es Señor aún del día de reposo. Ya con esta interpretación del Espíritu Santo, Jesús estuvo 3 días y 3 noches, como dijo Él, en el centro de la tierra. De miércoles a jueves, un día y una noche. De jueves a viernes, un día y una noche. Y de viernes a sábado, otro día y otra noche. 3 días y 3 noches. Resucitando el día de reposo y presentándose al siguiente día como resucitado de entre los muertos. Esto es impresionante. Aquí la Escritura cuadra completamente. Bajo esta interpretación del Espíritu Santo, todo cuadra. Ya no hay, 3 días, la parte del viernes, el sábado y el domingo. Ahí están los 3 días. Y las 3 noches. O sea, la forma correcta de interpretar la resurrección de Cristo, de cuándo murió y cuándo resucitó, es la que acabas de escuchar. Qué impresionante. Saber que el que nos revela a Cristo es Cristo mismo. Es el Espíritu Santo. No son las tradiciones. Es el Espíritu Santo que a través de su palabra nos revela la verdad. Qué maravilloso. No sabes cuántos repasadas de la Biblia y años de lectura de este tema me ayudó a entender todo esto. Y la verdad se los comparto con todo mi corazón. Porque así la Escritura cuadra a la perfección. Bueno, Jesús resucitó, es el punto. Y se presentó el primer día de la semana para cumplir la fiesta de las primicias. ¡Qué maravilla! Estas 3 primeras fiestas se celebran en primavera y prácticamente es una detrás de otra, el 14 y el 15 y el primer día semanal de esa fiesta de los panes y levadura que dura 7 días. Puede ser un día, pueden pasar 2 días, pueden pasar 3 días. Si Dios hubiera querido decir que era el 16 de Nisan, lo hubiera dicho como las primeras 2 fiestas. No lo dijo, dijo un día después del día de reposo. Bueno, vamos a leer por favor Levítico 23 del 15 al 22, que habla sobre la fiesta de las semanas o como se le conoce, la fiesta de Pentecostés. Levítico 23, del 15 al 22. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocaustos a Jehová con su ofrenda y sus libaciones.
Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Así es, la cuarta fiesta es Pentecostés. Esta fiesta se celebra 50 días después del Día de las Primicias. ¿Ok? Esto quiere decir que es a principios del verano. En esta fiesta se ofrendan panes cocidos con levadura. Sí, con levadura. Pero también se ofrecía un cordero sin defecto, un becerro y 2 carneros en holocausto. Además, se hacían ofrendas de paz y el sacerdote presentaba una ofrenda mecida delante de Dios. Jesucristo cumplió esta fiesta por medio del Espíritu Santo al formar a la iglesia, sellándolos como señal cuando se les repartieron lenguas como de fuego en la siguiente fiesta de Pentecostés después de su resurrección. Es interesante observar por qué se ofrecían panes con levadura, ya que esta fiesta tiene como objetivo presentar los nuevos frutos ya cocidos, no en gavillas como en la fiesta de las primicias. Así que, en el sentido profético, este pan es el nuevo cuerpo que es la iglesia, ya que al cocerse el pan se hacía una mezcla homogénea, un solo cuerpo. La iglesia, aunque es santificada en Cristo, aún tiene pecado. Y es entonces por esta razón que se cocían panes con levadura, que representan la realidad de la iglesia, que somos limpios solo por Cristo. Así es. Se presenta el pan, o sea, la iglesia, con levadura, pero también a su vez se presenta el carnero, el cordero, haciendo semejanza de Cristo. Entonces, esto es impresionante, porque al final, aún como creyentes, tenemos pecado, pero delante de Dios, por su amor y por su gracia, somos aceptados por el sacrificio de Cristo. Vamos a leer, por favor, Hechos 2 del 1 al 4, donde se nos muestra cómo es que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, cumplió la fiesta de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Así es. Cuando se les repartieron lenguas como de fuego, en realidad se les presentaron, por medio del Espíritu, otros idiomas. En la fiesta de Pentecostés venían los judíos de toda la región del mundo que se conocía en ese momento, y nacidos en otros países. Y entonces haz de cuenta que es como si ahorita fueran a Jerusalén los judíos que están aquí en México, los que están en Estados Unidos, los que están en Francia, los que están en Egipto, y nacieron ahí. Y entonces ellos tienen una lengua materna. Por ejemplo, el judío que nació aquí, pues habla en español. Entonces haz de cuenta que llegaba allá, o en castellano, llegaba allá y de repente la iglesia
empezó a hablar en tu idioma. Y de repente empezaron a hablar en francés. Y de repente hablaron en egipcio. Y de repente en polaco. Y en ruso. Y en mandarín. Y en japonés. ¿Y qué está pasando aquí, no? Y les empezaban a declarar el evangelio. Para que todos escucharan como una señal para los judíos. Porque el objetivo de hablar en lenguas era una señal a los judíos de que habían rechazado al Mesías. Porque en Isaías dice, en lengua de tartamudos les hablaré y no me van a entender. O sea, el hebreo se le conoce como una lengua musical, que es grata a los oídos. Para ellos nuestra forma de hablar, porque ellos hablan corrido, precioso. Para ellos los demás idiomas parece que es como tartamudear. Separamos las palabras. Para ellos una palabra significa muchas cosas como tal. Y nosotros tenemos que dar muchas explicaciones para decir algo. Por eso era una señal para ellos de que se hablara en otras lenguas. Que estaban escuchando el evangelio de Jesucristo en otras lenguas, en otros idiomas. Era un milagro lo que estaba pasando. Es como si yo de repente no sé ruso y de repente, ¡pum!, el Espíritu Santo me da y empiezo a hablar en ruso, caray. Imagínate qué impresionante. Y la persona que es de Rusia me empieza a escuchar y luego el evangelio y me va a entender. Bueno, Jesucristo así cumplió la fiesta de Pentecostés. Milagrosamente. Y ese día simplemente se convirtieron miles de personas, creo que 3,000. Bueno, hasta aquí todas estas fiestas Jesucristo las ha cumplido cabalmente. Las primeras 4 fiestas, las 3 de primavera y la del verano. Así que, sabiendo esto, debemos estar convencidos de que así como ya cumplió las primeras fiestas, no hay razón por la que no deba cumplir las otras 3. Las trompetas, el día de la expiación o el día del perdón y los tabernáculos. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Él cumple sus promesas al pie de la letra. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta revelación? Hoy vamos a ver solamente hasta aquí. Es imposible terminar todo esto en un solo estudio. Pero el objetivo de todo esto que estamos estudiando es uno, que Cristo sea revelado hacia nuestras vidas. Posiblemente muchos de ustedes hoy han entendido o escuchado por primera vez cómo es que Dios se ha revelado hacia la humanidad por medio de las fiestas judías. Pero es posible que Dios aún todavía no haya sido revelado a tu vida como el Salvador que Él es. Posiblemente Dios ni siquiera ha cumplido en tu vida la fiesta de la Pascua. Porque el objetivo es que cada una de estas fiestas Jesucristo también las cumpla en tu vida. Ese es el propósito de todo esto. Así que lo primero que debemos hacer es dejar que Dios, Jesús, cumpla la primer fiesta en nosotros, la fiesta de la Pascua, para que así, en cadena, podamos experimentar la fiesta de las primicias, podamos experimentar, antes la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y experimentar la fiesta de Pentecostés, Dios sellándonos por medio de su Espíritu Santo. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el sacrificio de la Pascua delante de ti, por amor. Así como el Padre consintió y amó a Jesús toda una eternidad y lo entregó al sacrificio, es lo que quiere que hoy tú entiendas, que la magnitud de su amor por ti es esa,
que se negó a sí mismo y se entregó para pagar por cada uno de tus pecados, pasando por alto todas tus ofensas, tanto a Él como a tu prójimo. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, por lo que tú debes entender que tus justicias o tus aparentes obras de justicia nunca van a ser suficientes para alcanzar a Dios. Porque si esto fuera cierto, Jesucristo no tendría que haber muerto. Si tú pudieras alcanzar a Dios por tus propias obras, hubiera sido una maldad de parte de Dios haber enviado a su Hijo. Y Dios, en Él no hay maldad. Así que si envió a Jesucristo es porque Él sabe y Él entiende perfectamente que es la única forma de restablecer todo, de restablecer tu relación con Él, de salvarte del infierno eterno que merecemos por haber pecado y haber desobedecido y haber rechazado a Dios conscientemente. Así que Dios se presenta como ese Cordero Pascual, muriendo en la cruz por ti. Y te dice las siguientes palabras también. En Romanos 3:23 dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Lo quieras aceptar o no, tus pecados te han separado de Dios. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Así es. Y están destituidos de la gloria de Dios. La humanidad fue creada para pertenecer a Dios. Cuando pecó, fue destituida. Ya no es parte del proyecto por la decisión libre de haber pecado. Así que es necesario que entiendas, para que el sacrificio de Jesucristo se haga realidad en tu vida, es necesario que entiendas que estás perdido, que hay un infierno, el cual espera a todos aquellos que han pecado, que han rechazado a Dios. Pero la buena noticia es que en Jesús puedes ser justificado. El llamado más profundo de Dios hacia los hombres es al arrepentimiento. Dios, sabiendo que los hombres tomaron un camino equivocado, llama al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa dar la vuelta, cambiar de rumbo. Eso es lo que Dios quiere, cambiar tu mente, cambiar tu corazón, que cambies el camino por el que vas. Así que el llamado es este. Dios se levanta y clama a gran voz a que te arrepientas. Vamos a leer Hechos 3, del 19 al 20, por favor. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Jesucristo en el pasado inmediato ya te fue anunciado. Así que Dios quiere que te arrepientas para que tus pecados sean borrados, para que tengas paz. Y si tú haces esto, Dios va a enviar a Jesucristo a tu vida. Para que cuando tú mueras, Él sea el que se presente delante de Dios por ti. El plan de Dios es perfecto y ha sido manchado por la humanidad y su creación. Pero aún así, Dios pasó por alto toda la maldad y entregó a Jesucristo para condenar al mal, para condenar al pecado. Así es. Si tú te identificas con el mal y con el pecado y mueres, vivirás separado eternamente de Dios. Tienes la oportunidad por fe hoy de arrepentirte y de identificarte con Jesucristo para que seas salvado de la muerte eterna. Así es.
y tengas vida eterna. Escucha por último la invitación de Jesús a cada uno de nosotros. Es un llamado al corazón profundo, en el cual dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué preciosa invitación. Él está delante de ti, habiendo ya sacrificado a Cristo, habiendo cumplido ya la fiesta de las primicias, habiendo cumplido los panes y levadura, habiendo cumplido la fiesta de Pentecostés, resucitado hoy se presenta delante de ti por medio del Espíritu Santo y te dice, yo estoy a tu puerta, a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú quieres y decides creer en mí y arrepentirte, confiando en Jesucristo, yo entraré a tu corazón y cenaré contigo para siempre. Así es. Tú decides esta mañana si confías o no en Cristo. Es por fe. Es por fe en creer que Él murió por ti y que se sacrificó por amor. Es por fe creer que estás destituido de Dios por tu pecado. Es por fe creer que Él es el sustituto que tú necesitas. Es por fe creer que necesitas arrepentirte. Necesitas que Dios cambie tu mente. Y es por fe invitarlo a vivir a tu corazón, aceptando su perdón y la vida eterna. Así que si el día de hoy tú quieres recibir a Cristo, quieres ponerte a cuentas con Dios para recibir su perdón, creyendo en Él, yo voy a hacer una oración. En esta oración le vamos a decir a Dios que te perdone. Le vas a decir a Dios que crees en Él y que quieres ser salvado. Y que creyendo en Él te arrepientes de todos tus pecados y que lo quieres invitar a vivir en tu corazón. Esta oración yo la hice hace 12 años prácticamente ya. En unos días yo cumpliré 12 años de haberle entregado mi vida a Cristo. Así es. De hecho, ¿qué creen? Ya pasó, fue el 16 de agosto. Así que hace 12 años Dios cambió mi vida. De una vida sin rumbo, en alcohol, en drogas, en mujeres, en cosas impuras, en ateísmo. Dios me transformó, me dio una vida nueva. Y es la misma vida que Dios quiere darte a ti, la vida de Cristo en tu corazón. Esta oración que vamos a hacer, en realidad, es solo un molde. Aquí lo interesante y lo importante es que reconozcas tu perdición y que con sinceridad y honestidad le pidas a Dios perdón y lo invites a vivir a tu corazón. Yo voy a hacer esta oración en voz alta y tú desde donde estás, donde te encuentres, haz esta oración desde lo profundo de tu ser y dirígete a Dios con las siguientes palabras. Amado Señor, Dios, muchas gracias, Dios, por presentarte hasta mí como el Salvador de mi alma. Te pido, Señor, que limpies mi corazón y que me perdones, Dios. Estoy arrepentido de todos los pecados que he cometido, de mi maldad, Señor, de haberte rechazado. Y por esta razón, confío en ti, Señor, en Jesucristo, para que a través de Él me regales el perdón. Gracias por morir por mí en la cruz, Dios. Te pido que entres a mi corazón y que transformes mi vida y limpies mi corazón. Regálame tu Espíritu Santo y séllame para la eternidad. Sálvame, Dios. Gracias, Señor.
Gracias porque sé que me has escuchado. Y gracias por perdonarme. Y todo esto te lo quiero pedir y te doy gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, si el día de hoy tú has invitado a Cristo a tu corazón arrepintiéndote, Cristo hoy vive ya en ti. Y hay una promesa de Dios hacia todos los hombres que le reciben. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva vida delante de ti. Y también dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser sus hijos. No eras hijo de Dios, sino hasta que le recibiste. Así que si hoy tú le recibiste, Dios te ha dado el derecho, la potestad de ser su hijo. Así que como hijo, alégrate. Has sido perdonado. Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver las últimas 3 fiestas, donde nos va a hablar ya concretamente del día del Señor, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Solo les quise dar un adelanto para que se quedaran picados. En realidad, el día glorioso de Cristo está a la puerta. Y lo vamos a entender, si Dios quiere, la próxima semana y las siguientes semanas. Dios está a la puerta. Su regreso es inminente. El día del Señor está por comenzar. Qué precioso. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, es el momento. Mientras tanto, vamos a ir a las fotos para que las podamos ver, a las selfies que hayan mandado. Pero antes, vamos a dar gracias por este estudio. Y de verdad, si hay alguna duda, envíenla. Y si recibiste a Cristo hoy, por favor también háznoslo saber. Para nosotros también es agradable saber que alguien ha recibido a Cristo en estos estudios. Bueno, vamos a dar gracias por este estudio.